Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau Quintero. Soy la directora de este conversatorio Democracia y Libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos un invitado muy especial que es el doctor Andrés Usuga. Va a ser presentado por el doctor Homero Daniel Rodríguez. El doctor Andrés Úsuga Marín, abogado con maestría en ciencias. Hablando de su trayectoria académica, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Derecho, con énfasis en Derecho Constitucional, de la Universidad de Antioquia, magíster en Inteligencia Estratégica en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Batallón General Ricardo Charri Solano, especialista en Derecho Administrativo en la Universidad Santo Tomás de Aquino en Medellín, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, especialista en Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás, más de 20 diplomados y certificaciones en los temas jurídicos y en específico en Derecho Público, Responsabilidad Civil, Extracontractual del Estado. En su trayectoria profesional, oficial naval, Escuela Naval Almirante Padilla en Cartagena de Indias desde el año 1996 al 2000. Oficial de la Marina Mercante con 180.000 millas a bordo del buque del Great White Fleet en las rutas Suramérica, Europa del Norte y del Mediterráneo. Vinculado al sector privado y público con cargos de dirección y de nivel estratégico. Subgerente de la Imprenta Nacional de Colombia, asesor principal en la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar en el Ministerio de Defensa, jefe jurídico del Centro Nacional de Memoria Histórica, fundador de Úsuga y Buitrago Abogados, Associates Law Firm, docente de pregrado y posgrado en más de 12 universidades del país desde el año 2006, docente de guerra jurídica y litigio estratégico en maestría en Derechos Humanos con la Universidad Santo Tomás de Medellín, decano de Derecho en la Universidad Santo Tomás de Medellín, entre otras grandes eh, logros y académicos y posiciones importantes en el derecho. Es un honor que esté usted compartiendo hoy su tiempo y conocimientos con nosotros. El piso del conversatorio es suyo. Doctor Homero, muchísimas gracias por la presentación. No sé si me escuchan bien. Sí, señor, aquí escuchamos con todo Qué gusto. bueno, y muy complacido de ver a mi coronel Homero Rodríguez ahí. Todo un honor para mí que él me esté escuchando. Él sabe la admiración que profeso por usted. Creo que de los primeros paracaidistas de Colombia, si no estoy mal. Eh, y yo sé que, o sea, su historia siempre me ha conmovido. Usted sabe que mi padre también fue oficial del Ejército Nacional, del Arma de Caballería, del curso Bodas de Oro del general Gustavo Rojas Pinilla en el año 57. O sea, ya, imagínese, ya él falleció, ya va para 30 años de haber fallecido. Pero de verdad que estoy muy complacido, muy agradecido con la doctora también por haberme invitado, todos los que están aquí, la doctora Nidia. Creo que hay más gente, si alcancé a escuchar ahí, que me ha visto por ahí de pronto en el canal con el mayor Germán Rodríguez, que es mi gran amigo, al cual quiero, respeto, admiro y aspiro que sea próximo senador de la República, porque acaba de lanzarse a la política. Y no, de verdad, pues muy complacido. Y hoy, aprovechando que es el Día Mundial, el Día Internacional de los Derechos Humanos, eh, creo que era pertinente tocar un poco de este tema del cual voy a hablar, eh, como otros de los cuales he venido haciendo unos estudios propios, unos estudios empíricos, pero les voy a explicar por qué empíricos y por qué no tan formales desde el punto de vista académico, a pesar de que yo soy pues tan académico como han visto ahí, ¿cierto? Yo
pertenezco a la academia, he pertenecido a la academia, pero hay temas, tristemente, y le pido, yo soy muy católico también, le pido al Espíritu Santo que me ilumine para decir lo que pueda decir y lo que no deba decir, que lo guarde en mi boca. Yo siempre antes de cualquier conferencia, charla, audiencia, le rezo al Espíritu Santo una oración que es muy bonita. Creo que ustedes la conocen, no sé quién la conoce por ahí. No sé, doctora Nidia, si usted de pronto es católica o me deja hacerla para la inspiración para antes de empezar, o si les molesta. No dura un minuto. No, somos católicos, apostólicos, colombianos. Ah, bueno, Así que listo. denle nomás. Listo. Entonces, la voy a hacer muy rápidamente. Y es, si quieren me pueden acompañar, yo voy a decirle y si quieren ustedes me pueden acompañar. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar y en lo que debo decir y cómo decirlo, en lo que debo callar y en lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar y sobre todo gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. No sé quién la conocía y el que Gracias. la conozca, pues que me haya acompañado, le agradezco muchísimo. Es el Yo no momento la en que... conozco, pero lo hice con mucho gusto. Muchísimas Soy gracias. muy católica. Ah, bueno, yo espero, después de esto, el sopla aquí encima y creo que vienen cosas buenas. Entonces, bueno, para iniciar, que ya son las 7:15 y aspiro no demorarme mucho porque pues hoy no voy a explicar lo amplio del tema porque es un tema que tiene un componente histórico bastante grande, pero voy a dejar yo creo que de pronto más dudas que aclaraciones. Para empezar, precisamente vamos a tocar, empezaremos con un escrito, un texto de un papa. Ese papa se llamaba León XIII. Fíjense ustedes, precisamente el papa, el anterior León al León que hoy estamos viviendo, que es norteamericano, ¿no? De Chicago. Hijo de un oficial naval, ¿no? Nuestro papa León XIV es hijo de un oficial naval, para los que no supieron. Un Navy officer. Entonces, ese papa León XIII, que era italiano, los papas escriben unos textos que son tremendamente importantes porque se convierten en el soporte de la doctrina de la iglesia. Y ese soporte de la doctrina de la iglesia, el escrito más importante, porque ellos alcanzan a veces a escribir varias, pero la más importante en el Papa León XIII se llama la o el Rerum Novarum. No sé quién lo ha escuchado o a quién se lo han enseñado. Vea, por allá me alza la mano mi coronel. Entonces a nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, me formaron en esa doctrina del rerum novarum, precisamente. Y lo que uno observa es que ese texto, que es de 1891, fíjense ustedes, esto es 100 años antes de que la Constitución Política de Colombia, 5 años posteriores a la Constitución en la que al menos mi coronel y yo nacimos, que duró 105 años, 104 años acá, desde 1886 hasta 1991 precisamente. Ese texto es un texto bastante interesante porque es un texto que en el contexto histórico y para que hay una frase que me gusta mucho que dice, un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, cogen ese texto, pero ¿quiénes?
personajes supremamente sagaces y hábiles en, sobre todo, la hermenéutica, o sea, la interpretación de textos, y como no tenían la facilidad para esa época que nosotros hoy tenemos, hoy en día, esto es, cuando el Papa Francisco, que en paz descanse, sacó su encíclica, eh, cómo era que llamaba? Laudato Si, por ejemplo. Él la publicó y de inmediato todos la conocimos. ¿Por qué? Pues porque la tecnología nos permite hacer eso hoy en día, ¿no? Gracias a Dios. Inmediatamente se publica, inmediatamente está difundida en la página web del Vaticano, está inmediatamente difundida en en las redes sociales del Vaticano inclusive, y podemos saber qué fue lo que escribió ese papa en ese momento. Pero para el momento de Rerum Novarum, pues ya se imaginarán la cantidad de dificultades que habían para distribuir esa encíclica, y el contexto de ese momento era, estaba entrando la doctrina comunista y marxista de mediados del siglo XIX. Estamos hablando que el texto es de finales del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, estaba entrando precisamente a romper con la propia doctrina católica, a romper con todas las figuras de autoridad, a romper inclusive con lo que se estaba configurando también en ese momento, que era el Estado-Nación, ya en el marco de las ciencias políticas. Y el Papa saca esa carta porque entiende, se da cuenta de la complejidad de lo que viene. Es un papa que, si uno lee bien la doctrina, se da cuenta que es un papa muy visionario. Es un papa que entiende el escenario prospectivamente. Dice, esto va hacia allá, y es que van a engañar a obreros, a trabajadores, a campesinos, por medio de doctrinas donde odien a la autoridad, odien a los jefes y rompan con el modelo, por ejemplo, de la propiedad privada. Entonces, cuando uno lee el Rerum Novarum, uno dice, pues esto es una encíclica que verdaderamente ataca el modelo comunista que se está implementando para finales del siglo XIX. Sin embargo, en una habilidad muy grande que tienen ciertos europeos, y es un tema específico de una institución que se llama la Escuela de Frankfurt. Entonces, la Escuela de Frankfurt tiene su nacimiento en el año de 1923. Fíjense qué curioso, hace casi exactamente 100 años. ¿Y qué está pasando hace casi exactamente 100 años en el mundo? Acabamos de salir de una gran pandemia también, que era lo que llamaron la gripe española, ¿cierto? Que inclusive, para los que no lo sepan y estén aquí o en el extranjero, uno de los hijos del presidente de Colombia para ese momento, que era alguien conservador y bastante católico, muere a causa de esa gripe española. Ese presidente, que inclusive era antioqueño, se llamaba Marco Fidel Suárez, así como se llama la Escuela Militar de Aviación de Cali. Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. El hijo de Marco Fidel Suárez muere en medio de la pandemia de la gripe española. Y esa gripe española es concomitante con el fin de la Primera Guerra Mundial, que va del 14 al 18. Pero este no es un programa para explicar historia, ni para explicar guerras, ni para explicar nada de eso. Pero en algún momento mi coronel Homero Rodríguez se los explicará, que se lo sabe bastante bien. Entonces, pero fíjense lo curiosito. Entonces, termina la guerra, empieza la pandemia, termina la pandemia y empieza una cosa muy grande, curiosa, que se llama los Alegres Veintes. Esto es, en los Alegres Veintes
luego de que muere tanta gente en la pandemia de esa gripe española, el mundo ve algo así como a bailar y a comer, que el mundo se va a acabar y que cuando esto se acabe, entonces la vida es muy corta. Entonces se dedican a la parranda, por decirlo de cierta forma. Esos son los alegres veintes. Ahí nace cosas como el cancán, como esos bailes, pero también están haciendo el cine. Esa década entre 1920 y 1930, esa década es supremamente importante en muchas cosas. Estamos precisamente en los 100 años de esa década, pero no perdamos de vista lo que vinimos a mirar. Entonces, en esa encíclica Rerum Novarum de precisamente de León XIII, hay una frase, un sustantivo con un adjetivo que realmente son muy sonoras, son muy vendibles, son muy fácilmente mercadereables. Esas dos palabras son justicia social. ¿Listo? Y ustedes aún hoy escucharán a una cantidad de personas, presidentes de todas las latitudes, de Europa, de Hispanoamérica, del propio Estados Unidos, ¿no? Porque hemos escuchado bastante inclusive a demócratas, como el presidente Barack Obama, como el presidente Biden, hablando de social justice para los que viven allá. Ustedes se han dado cuenta de cómo se utiliza eso y cómo se machaca y se machaca y se machaca. Sin embargo, no les cuentan, no nos cuentan de dónde viene eso. Y eso viene de la Rerum Novarum de León XIII. Pero lo interesante de esto es que la escuela de Frankfurt, ojo, escuela de Frankfurt que ha tenido más o menos 4 generaciones, que surge precisamente en Alemania, que surge precisamente al interior de una universidad que se llama la Universidad de Heidelberg. Ojo que estos datos son cruciales. ¿Por qué? En la Universidad de Heidelberg estudiará posteriormente o estudiarán posteriormente dos personajes supremamente dañinos, inclusive uno de ellos supremamente dañino para Colombia y otro supremamente dañino para el mundo. En esa Universidad de Heidelberg, ¿qué estudian? ¿Qué es lo importante? Estudian una ciencia que inclusive en Colombia aún hoy es poco conocida, pero en Europa lleva muchísimo tiempo, como se pueden dar cuenta, que se llama la filología. ¿Sí saben qué es eso, no? Pocos saben qué es eso y los que saben, saben el poder de la filología y lo delicado que es la filología. Pero nosotros no le hemos visto la importancia a la filología. En la Universidad de Heidelberg, en Alemania, nace la Escuela de Frankfurt, precisamente, ojo, para que no nos perdamos, seguimos en la línea, y toman esas dos palabritas de la encíclica Rerum Novarum de León XIII y dicen, hombre, esto suena muy bien y esto se puede utilizar de una forma supremamente eh, inteligente. Entonces, toman la justicia social, social justice, y la traducen, pero la llenan de contenido desde la filología, ojo, y la ponen a significar lo que ellos creen que es la justicia social. ¿Listo? Concomitantemente con eso, hay unos personajes en la Italia, precisamente entre los 20 y los 30, que serán cruciales y que ambos nacen a la vida política en el Partido Comunista Italiano. Uno de ellos, fíjense ustedes qué curioso,
terminará creando después un movimiento al que le dicen los Fazios. Entonces, Benito Mussolini Oh, surge del Partido Comunista Italiano. Pero eso, eso la gente casi no lo sabe. Eso la gente lo omite. ¿Por qué? Porque entonces ahora todos los que no creemos en el progresismo o pobrecismo, como le dicen por ahí, entonces somos fascistas. ¿Listo? ujú. Lo que no le cuentan a la gente es que Mussolini nace en el Partido Comunista Italiano y después vira, pero no vira tanto, porque si usted se da cuenta, el fascismo es todo en el Estado, nada fuera del Estado. Yo no encuentro nada más comunista que eso, pero la gente le han vendido la idea de que el fascismo es la derecha. Fíjense ustedes. Y la gente va tragándose eso. ¿Por qué? Porque la gente no estudia como a algunos nos ha tocado y a otros les ha gustado sentarse a estudiar. ¿Cierto? A mí me tocó y adicionalmente me gustó. Entonces, ojo, ese es un personaje de la Italia de los 20. Pero el otro personaje es aún más interesante que Mussolini. Pero lo hemos como desechado, no lo hemos estudiado con la suficiente profundidad. Ese personaje se llama Antonio Gramsci. Entonces, Gramsci es supremamente interesante. Y siendo supremamente interesante, se vuelve peligroso precisamente para Mussolini, porque él sí sabía el origen de Mussolini, porque pues ambos habían surgido en el Partido Comunista Italiano. Este hombre, que termina volviéndosele un peligro a Mussolini, precisamente termina en la cárcel. Y en la cárcel, Gramsci, para los que quieran saber quién es Gramsci, ya hoy es un poco más fácil. Si usted se va a las universidades públicas de Colombia, va a encontrar muchos murales de Gramsci. Muchísimos, muchísimos. Pero la gente no sabe quién es ese señor. Y su cara, sus frases. ¿Por qué? Porque Gramsci, cuando está en la cárcel, escribe a mano unos 33 cuadernos que son supremamente importantes. En esos 33 cuadernos, así se llaman, los 33 cuadernos de Gramsci, ojalá los pudieran conseguir. Inclusive les cuento que la primera traducción que tuvo Gramsci no fue ni al alemán, ni al inglés, ni al español, fue al ruso. Fíjense ustedes qué curioso. 8 años en la cárcel, sale de la cárcel y muere a los 3 años. Ese personaje en esos cuadernos escribe la doctrina que terminarán adoptando muchísimo tiempo después, o no tanto en ese momento, pero en Latinoamérica mucho tiempo después, unos personajes. Y la escuela de Frankfurt entiende, entiende la importancia después de esos cuadernos. Pero ¿qué dicen los cuadernos para poder saber qué es lo importante? Ahí se crea la doctrina de lo que le dicen el marxismo cultural. ¿Listo? Que con eso es que nos han dado la batalla cultural. Y fíjense ustedes, eso tiene 90 años más o menos. ¿Y en qué consiste? Fácil. Gramsci es un crítico de la propia Unión Soviética, de la interpretación que ha hecho Lenin, pero Lenin, recuerden, o los que no lo sepan, Lenin llega al poder y al poquísimo tiempo muere, ¿cierto? Las tres cabezas de la revolución bolchevique son Lenin, Trotsky y Stalin. Lenin muere, uno, muy rápido, en el 22. Trotsky, que era verdaderamente un cerebro grandotote, muy pensante, que era el cerebro de la revolución, es perseguido por Stalin, que realmente Stalin Ay, no se llama Stalin, ¿no?
Stalin es un apodo, el hombre de acero. Lo persigue, entonces él huye, huye y huye hasta que huye y hasta 1940 lo alcanza a cazar y lo matan en México. Trotsky muere en México a manos de unos asesinos que manda Stalin, que llevaba 15 años buscándolo por todo el mundo. Para que sepan cositas, ¿no? Porque la KGB no perdona. Pase el tiempo que pase. Pueden pasar 30, 40 años y ellos no perdonan. El que les hizo algo, ellos se la van a ir a cobrar. Entonces, ojo, concomitante, Escuela de Frankfurt, marxismo cultural. Bueno, tengo que explicar qué es el marxismo cultural. Entonces, ¿qué dice Gramsci? Critica a los soviéticos y les dice, ustedes se equivocan, ¿por qué? Mientras nosotros, los comunistas, dice él, mientras los comunistas no dejemos de imponer la ideología, el pueblo nunca nos vamos a meter en el corazón del pueblo. Para poderse meter al corazón del pueblo, tenemos que entrar por otros caminos. ¿Y cuáles son esos? La música, el arte, la pintura, el cine, eh, todo lo que es agradable a los ciudadanos. Porque por ahí, cuando entras por ahí a los ciudadanos, no hay resistencia alguna. El camino es un poco más largo, pero es un camino definitivo y eterno, dice él. Esto es, nunca saldremos del corazón de ellos. Entonces, no olvidemos la semilla, ¿no? La palabra social justice, justicia social, rerum novarum, León 13, la coge Escuela de Frankfurt, la mezclan con marxismo cultural gramsciano, que también se llama gramscianismo, y exacto, como la música de Silvio Rodríguez, que es hermosa, pero con sus mensajes subliminales, mi coronel, subliminales. ¿Listo? Ahí están los mensajes. Y muchas más. Pablo Milanés. Y ahora, para los modernos, para los jóvenes como Janet Ramos, eh, Calle 13, ¿no? Hay una cantidad de artistas que le juegan a eso y que le trabajan para eso. A veces como idiotas útiles, a veces conscientes. En los Estados Unidos también. Y en Europa también, no crean. No solamente en Latinoamérica o en Hispanoamérica, mejor. Entonces, esa escuela de Frankfurt que tiene cuatro etapas y nace por allá y está en la escuela de Heidelberg. Paréntesis rápido. ¿Quién estudió en la escuela en Heidelberg? ¿Quién estudió en esa universidad? Nada más y nada menos un señor que fue Cepeda. el jefe de propaganda nazi que se llamó Joseph Goebbels. ¿Listo? Entonces, Goebbels tiene unos principios, ¿no? O sea, él no era la mano derecha de Hitler gratis. Entonces la gente dice, hoy con la película, fíjense ustedes, con la película de Nuremberg, que protagoniza Russell Crowe, que se la recomiendo. Entonces, no era el almirante Donitz, la mano derecha de Hitler, así él haya eh, recibido el poder cuando muere Hitler. No era Goering, ¿cierto? No eran los generales de la Gestapo, de la SS, de la SA, no eran ellos. La mano derecha de Hitler, que precisamente muere con Hitler, porque es que la gente le olvida eso. El que muere con Hitler, si muere Hitler, ¿cierto? Porque también hay otras teorías por ahí que viaja a Argentina. Si muere Hitler, es Joseph Goebbels. Y si resumimos los principios de Goebbels en uno, son como 11, 10, 11. Se los recomiendo que los busquen también. Y también busquen a unos principios que son de un profesor norteamericano, muy amigo del expresidente Chávez, que aún hoy está vivo y lo consideran un gran erudito, Noam Chomsky. Se parecen mucho los principios de Chomsky con los de Goebbels, pero el resumen es este. Miente, miente, miente que algo quedará. ¿Listo? Esto es, repite y repite y repite una mentira durante 1000 ocasiones hasta que eso se empieza a convertir en verdad. No te preocupes. Eso sí, la tienes que repetir mucho.
Entonces el aparato estatal, ¿pero cuál? El que había dicho Gramsci. Y entonces la academia ya estaba en Frankfurt, Heidelberg, pero Gramsci ya había dicho cine, y entonces nacía la televisión. Televisión, ¿qué más? Teatro, ¿qué más? Prensa, radio, todo. Hoy, internet, todo eso tiene que estar inundado de la propaganda comunista sin que le digas que es comunista. ¿Listo? Ahí estamos poniendo los principios básicos de por qué esto se fue hacia allá. Entonces, pues finalmente, en la Segunda Guerra Mundial, ya hemos pasado por Rerum Novarum, ya hemos pasado por Escuela de Frankfurt, ya hemos pasado por Heidelberg, ya hemos pasado por Gramsci. En la Segunda Guerra Mundial, supuestamente gana la libertad, ¿no? Si no hubiera ganado la libertad, pues hoy estaríamos hablando alemán, ¿cierto? Estaríamos hablando alemán. Pero no, ganó la libertad. Uy, gracias, Churchill, gracias, Roosevelt. Roosevelt muere pocos días antes de que acabe la guerra. Entonces, Truman, gracias Truman, ¿cierto? Entonces ahí viene el tema de la bomba y todo el tema maluco, Japón. ¿A quién más le agradecemos? A ver, agradezcámosle a Charles de Gaulle, que entra con su resistencia. Y toca agradecerle a Stalin entonces, ¿por qué? Porque entonces en la conferencia de Yalta, en la conferencia de Potsdam, en la conferencia de Teherán, se reúnen para repartirse el mundo de cómo va a quedar después de eso. Pero lo interesante después de la Segunda Guerra Mundial es lo que viene después en los juicios de Nuremberg. ¿Listo? Entonces ellos entienden que perdieron la guerra fáctica, la guerra real, la de los muertos, pero deciden entonces que van a utilizar el tema Gramsci, utilizar el tema marxismo cultural. ¿Por qué? Porque no van a ganar con el fusil, sino que van a ganar con la mente. Van a ganar con el Instituto Tavistock. Van a ganar con la guerra cognitiva. Y dentro de la guerra cognitiva, dentro del marxismo cultural, entonces en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy está cumpliendo precisamente años, ¿por qué? Porque es el 10 de diciembre, San Francisco, Eleanor Roosevelt, que se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Precisamente por eso quise yo que hoy fuera, que fuera el 10 de diciembre. Y ya empezamos a llegar al tema. Y es que esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, no olvidemos que Roosevelt era demócrata, ¿cierto? A la gente como que le olvidan esas cosas. Entonces a uno no le puede olvidar que Roosevelt era demócrata y que Eisenhower era republicano y que Kennedy era demócrata, pero cierto, a la gente se le olvidan esas cosas, por eso es que hay que estudiar. Entonces, en la declaración quedan ciertas cositas que uno dice, esto se puede prestar para unas interpretaciones bastante complicadas. Pero ahí están. ¿Cuántos son en la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Cuántos derechos declaran? Así suene tautológico redundante. 30. Les pido que los miren, ¿cierto? Les pido que los miren. Entonces ahí quedan algunas cositas como sueltas y en esos huequitos juegan muy bien ellos. ¿Por qué? Porque saben el juego desde la academia, desde la filología, desde el gramscianismo o marxismo cultural, y aunque ellos tienen también discusiones grandes, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se divide, por ejemplo, el comunismo o el marxismo, se divide el marxismo soviético o marxismo-leninismo, pero también se divide después del discurso de Nikita Khrushchev de 1956, que fíjese, vamos a cumplir 70 años de ese discurso. Ahí se divide en el marxismo soviético y en el marxismo chino. O sea, marxismo-leninismo y marxismo maoísta.
Colombia sufre de cuenta de eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una supuesta, que en mi concepto no es guerrilla de los ochentas, una supuesta guerrilla marxista-leninista, FARC. Pero tenemos otros marxismos maoístas, ¿cierto? Y por eso tenemos esas cuatro guerrillas, entonces el EN, PL. Y tenemos una que no era nada, que era simplemente un show y que termina adquiriendo el poder 52 años después de su nacimiento, que es el M-19. Porque eso es una derivación ahí que no tiene nada. Eso es un coco vacío. El señor Petro era un farsante. El señor ni siquiera era comunista, ni siquiera era nada, y ahora es comunista, ¿no? Ahora, pero ya después de presidente. Porque él era simplemente, y me disculpan la expresión, era un lavaperros en una guerrilla que no tenía nada. Porque el M-19 era una guerrilla show patrocinada por unos intelectuales del norte de Bogotá y un gran escritor, digámoslo con todas las letras, y por el señor García Márquez, ¿cierto? Entonces, ahí hay una cantidad de gente que no han contado que ellos eran los que patrocinaban el M-19. Y yo creo que es el momento de la verdad. ¿Por qué? Pues listo, hermano, vamos a decir verdades. Entonces ahí hay JEP. Pues entonces contemos la verdad quién patrocinaba el M-19. Y contemos la verdad de quién mandaba plata a FARC y contemos todas esas cosas. Porque lo que no nos podemos olvidar es, miren ese nacimiento del M-19, ¿quiénes son? Entonces Bateman Cayón, que es un señor que viene de FARC, es Álvaro Fallá, es un señor que viene de FARC, y Pizarro es un señor que estuvo poquitico tiempo, pero en la FARC, hijo de un almirante, ¿no? Para tristeza nuestra. Entonces, volvamos atrás. Declaración Universal de los Derechos Humanos 48, ellos identifican y dicen, nosotros por medio del gramscianismo, marxismo cultural, tenemos que apoderarnos de la creación de los textos legales, porque después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que se viene es una cosa que no le cuentan ni en las facultades de derecho a la gente, y es lo siguiente. La muestra es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre del 48. De ahí en adelante, todas las constituciones empiezan a hacer dos cosas. Uno, o a reformarse para adaptarse a la declaración. Uno. Dos, o a cambiar totalmente la constitución para adaptarse a la declaración. Entonces, dos casos, porque no me puedo alargar pues del todo y se me va a acabar el tiempo ya. Dos casos. Uno, viene la Constitución de Alemania. Es exactamente un año después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un rezago o es un producto más bien de los juicios de Nuremberg y del Tribunal de Tokio, que es lo que pasa después de. Entonces, el eje del mal, por decirlo así, entiende que el instrumento por el cual le facturan y le cobran cuando pierden la guerra es el derecho. ¿Por qué? Por eso les montan un tribunal en Nuremberg, que era la ciudad donde hacía los meetings Hitler, ¿cierto? Y luego les montan un tribunal en Tokio. Tristemente, en Tokio solo pagan los militares, como siempre, solo pagan los militares, porque el emperador Hirohito negocia con MacArthur y entonces él no paga. Entonces paga el general Toyo. Y en Nuremberg pagan los que estaban vivos. ¿Listo? Inclusive hay una película muy buena que es Vencedores y Vencidos, donde inclusive a los jueces les cobran también. La película se la recomiendo, pero es del año 64 y está en blanco y negro. Se la recomiendo, también es muy interesante que la vean. Para los años 60 viene un elemento supremamente importante, por ahí vi que alguien escribió, y es el Concilio Vaticano II, que empieza a configurarse con el Papa Pío XII, termina desarrollándolo Juan XXIII. Fíjese usted y cómo van creándole mitos a la gente, al que le dicen el Papa Bueno, ¿listo? Juan XXIII, el Papa Bueno. Y finaliza o empieza a implementar Pablo VI. ¿Listo?
Ese Concilio Vaticano II ya va cargado con un tema bien complicado que, ojo, no surge de Latinoamérica, así se lo endilguen a Latinoamérica. Surge, adivinen dónde, en Alemania también. Pero entonces la gente no entiende el tema. ¿Quién lo tenía supremamente claro? El Papa Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque él era alemán y él entendió que la famosísima teología de la liberación nació en Alemania, pero la implementaron en el contingente más católico de todos, que es este, ¿cierto? Pero nace en Alemania. No podremos asegurar que nació en la Universidad de Heidelberg, pero ya sabemos las consecuencias de que nazcan las cosas en Alemania. Por allá estuvo otro papa después que de eso no vinimos a hablar, pero ajá, estudiando. Entonces, ojo, mire lo que termina por pasar. Esa teología de la liberación que viene y se mete acá por medio de un brasilero que se llama Leonardo Boff y de un peruano que acaba de morir, que se llamaba Gustavo Gutiérrez, que cuando se vio ya muy cogido, inclusive regañados por el Papa Juan Pablo II, con alguien que trabajó en la revolución sandinista, con el señor Daniel Ortega, que se llamaba el cura Ernesto Cardenal. Hay una imagen muy diciente donde el Papa Juan Pablo II lo está reprendiendo precisamente por el tema de teología de la liberación. Fíjense la cantidad de curas, sacerdotes que terminan en la revolución colombiana. Que hay un cura Pérez, acá hay un cura Camilo Torres, y acá hay una cantidad de sacerdotes e incluso unos que llegaron a obispos de ciudades grandes, no voy a decir nombres, pero los que son de ciudades que estamos aquí sabemos de quién estamos hablando, llegaron con el tema de la teología de la liberación, que es la supuesta opción por los pobres. Y esa supuesta opción por los pobres es el mismo tema del social justice, que viene de la escuela de Frankfurt, que viene del gramscianismo, que viene del marxismo cultural. Y luego, ojo para los que están en Estados Unidos, porque pues no quedaron exentos. Entonces, hay un pensador de los Estados Unidos que sin ser abogado escribe un libro y ese libro lo vuelven un ícono del pensamiento y de los intelectuales. 1971. El pensador se llama John Rawls. Y Rawls, adivine de qué habla en su libro A Theory of Justice. Una teoría de justicia, sin ser abogado. Sin ser abogado. Siendo filósofo. Fíjense ustedes. Entonces le da por hablar de justicia y adivinen de qué habla. De social justice. Entonces todo esto va cuadrando y todas estas son las fichas. Uno dice Estados Unidos, Alemania, Europa, Hispanoamérica, Vía la Iglesia, Escuela de Frankfurt, Derechos Humanos, y empiezan a llegar a la Convención Americana de los Derechos Humanos, año 69, San José de Costa Rica. Y entienden que lo que tienen que hacer es infiltrar las academias, infiltrar las universidades. ¿Desde dónde? Desde, primero, el derecho, que era lo más normal, era la ciencia social por excelencia. Pero fíjense ustedes, cositas que la gente no se sabe. O de pronto mi coronel se la sabe, se la va a preguntar. ¿Qué hizo el cura Camilo Torres, del cual el señor Santos dice orgulloso que fue su monaguillo y que eran primos, ¿cierto? ¿Qué hizo? Él lo dijo, eso no lo dije yo, lo dijo el señor Juan Manuel Santos. Entonces, ¿qué hizo el señor Camilo Torres? ¿Qué fue a estudiar Camilo Torres a Europa? Y después, ¿qué vino a hacer acá? No sé si mi coronel Homero se la sabe, que usted también ha estudiado bastante los temas de inteligencia como nos tocó a nosotros. El, el cura Camilo Torres fue a estudiar algo de sociología, pero él llega a Exacto. Colombia Ujú.
organiza ¿A el dónde? Frente Unido. A Cuando Lovaina. el ELN está A Lo- bajito, Frente Exacto. Unido. Él fue a estudiar a Lovaina, Bélgica, sociología. Ujú. Pero antes de irse a la guerrilla, ¿qué hace en la Universidad Nacional, donde él era el capellán? Es que él estaba adoctrinando porque ahí cuando él está con la parte, estaba la Federación Universitaria Nacional, que es Ujú, una de las que funcionaba con el ELN. claro. Y si, cuando él entonces deciden que él entre a la parte armada, No, porque no, era pero la idea. antes, ojo, antes de la Armada. El chiste de esto es, Camilo Torres llega a Colombia a fundar la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Listo. Y es ahí donde empieza a crear todo el tema de la doctrina. Y de ahí es que después se lo llevan y muere en su primer combate, ¿no? Sí, Para que no lo es que él profundicemos. dice comandante Camilo Torres, pero el problema es que él era un hombre de ciudad, era un hombre grande. Exacto. Él No, era, como y un decimos hombre en las fuerzas criado, militares, vaselino, no, y un que hombre tenía que cargar criado el equipo. y un hombre criado en la alcurnia bogotana, ¿no? Porque no era Sí. ni siquiera alguien del pueblo. Era alguien, es que para que usted fuera cura, lo mandaron a estudiar a Lovaina, sociología, eso no podía ser alguien de los Laches, ni de Ciudad Bolívar, ¿no? Ujú. Sí. Y cuando estaba allá, entonces como la imagen del cura, Fabio Vázquez pensaba que le podía estar quitando como piso, como Ajá. algo de De protagonismo. protagonismo. Así es. Entonces lo meten a que el fusil en combate, él tenía una pistola. Ujú. Y allá en una emboscada en Patrio Cemento, de la cual yo me salvé, porque cayó un compañero mío, él Pero murió usted era de la tratando quinta de brigada quitarle el también, mi fusil a coronel. uno. ¿Usted era de la Ajá. quinta brigada? ¿Usted era de la quinta brigada? Yo era el jefe del grupo de inteligencia localizador de la Quinta Brigada. Uy, o sea, usted trabajaba para mi general Álvaro Valencia Tovar. Claro, Ah, claro, caramba. desde cuando era coronel. Entonces, ahí es él tratando de coger un fusil, es cuando lo dan de baja. Pero él, Claro, él nunca fue comandante. Él fue un problema allá porque era claro, vaselino y a veces lloraba claro, porque las marchas eran agotadoras, pero nunca fue. Después lo volvieron un ícono, comandante claro. Camilo Tan mal Torres. combatiente como el Che Guevara, ¿no? Sí, Igual de mal combatiente que se ahogaba. Entonces, ojo para allá sí, para señor. acabar, porque vi que se me acabó el tiempo, mi coronel, pero le agradezco mucho por la intervención, que es valiosísima. Entonces, Rawls escribe ese libro y ese libro lo vuelven un ícono en todas las universidades. Y usted hoy, aún hoy, sigue viendo en las universidades públicas, pero también privadas, la exaltación de Rawls. Oh, John Rawls, el gran teórico de la justicia social. Lo que no cuentan es que Rawls, que escribe ese libro en el 71, tomando la idea de todo lo que ya venía recogiendo de Escuela de Frankfurt y adicionalmente desde la idea y semilla original del Rerum Novarum, lo que no cuentan es que en el año 93 Rawls se desdice y escribe otro libro que se llama Liberalismo Político y dice, no, sabe que yo estaba equivocado. Y en el año 99 escribe una cosa que dice un repensamiento, la justicia como equidad, y empieza a recoger sus palabras del 71. Pero la academia de acá, en vez de seguir a Rawls, entonces abandona al nuevo Rawls y se queda con la versión de Rawls del 71 de la justicia social, y la enmarca y empieza a crear una doctrina de los derechos humanos. Y entonces, y no es solo Colombia, ¿no? Es todo Latinoamérica. Es todo Latinoamérica. Y entonces ahí, ya acabando, para poder que armemos debate y armemos preguntas, les recomiendo libros. ¿Listo? Libros. ¿Por qué? Porque Rusia entiende el valor de los cuadernos de Gramsci, los traduce al ruso, eso después pasa al inglés, después pasa al español, pero primero es Rusia. Libro que les recomiendo en ese orden de ideas.
este libro. La Rusia soviética en China. Mire quién lo escribe. Chiang Kai-shek. Imagínense la importancia. El señor por el cual hoy existe Taiwán. ¿Listo? China Taipei. Por este señor. Este señor entendió cómo el comunismo intenta y logra apoderarse de China. ¿Listo? Pero que la primera versión venía de la China soviética. Otros libros que les recomiendo. Jean-François Rebel, El Estado Megalómano, Le Grâce de l'État, en francés. Estos son libros de los que uno le debe recomendar a los jóvenes inquietos, a los que les gusta leer, a los que les gusta de verdad entender y no tragan entero y no solamente estudian o aprenden cosas en TikTok. Hay un libro que se vuelve fundamental, que sale en los 70 y se vuelve la Biblia de las entonces guerrillas, después no serán guerrillas, pero de las entonces guerrillas, que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, de un uruguayo, ¿no? Ese uruguayo tendrá una respuesta muy eficaz, muy eficiente, pero no tan publicitada, porque si hay algo en lo que no hemos podido aprender, los que creemos en las libertades, los que creemos en la propiedad privada, los que creemos en a lo que le han dicho derecha, que a mí me parece que también puede ser que esté un poquito revaluado el concepto. Fíjese usted, se lo obligaron a leer a mi coronel Rodríguez. Y cada que había un capturado por ahí de los mal llamados guerrilleros, usted se acuerda, mi coronel, qué encontrábamos, qué libro encontrábamos en esos equipos. Las venas abiertas de América Latina, porque esa es la doctrina, ¿no? Y ese libro se lo termina regalando Chávez a Barack Obama en una cumbre, ¿no? A la gente se le olvida eso. A la gente se le olvida eso. Esa respuesta a ese libro es un libro absolutamente maravilloso que se lo recomiendo muchísimo y no tiene todo el marketing que tuvo Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Esa respuesta es esta. Se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Este es un maravilloso autor venezolano, tipo brillante, que cuando vieron que este libro iba a alcanzar niveles de grandeza muy grandes, fíjense qué curioso. Carlos Rangel aparece muerto en su apartamento de Caracas. Y entonces yo, como soy conspiranoico, no creo que se haya suicidado. Esas son, esas son percepciones mías. Busquen quién era Carlos Rangel para que vean la grandeza de este señor, que inclusive escribió primero este libro en francés y después lo tradujo. Libro maravilloso. Este libro desbarata el mito de las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y en respuesta a la muerte de Rangel, y como homenaje a la muerte de Rangel, viene un libro que es espectacular y lo pueden leer inclusive jóvenes, desde muy jóvenes, de 12, 13 años, que se lo recomiendo muchísimo, y es El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Este es el homenaje a Carlos Rangel, para que la gente entienda la grandeza de Rangel y la idiotez de seguir leyendo Las Venas Abiertas de América Latina. Este libro es escrito a tres manos por parte de un cubano refugiado en Miami que creo que acaba de morir si no estoy mal, que se llamaba Carlos Alberto Montaner. Creo que ustedes, más de uno de ustedes lo alcanzó a haber conocido. Escribían en Diarios de la Florida, muy brillante. Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Vargas Llosa, creo que también peruano, y un gran colombiano que ya tiene mucha edad, pero es un gran colombiano que en algún momento fue supremamente amigo de Fidel Castro y supremamente amigo de Gabriel García Márquez y terminó supremamente distanciado con ellos y se llama Plinio Apuleyo Mendoza.
Este libro es escrito por ellos tres. Se lo recomiendo mucho. Pero adicionalmente a este libro, viene la segunda parte de este libro, más o menos 10 años después, que se llama El regreso del idiota. Porque en el regreso del idiota ya había llegado Chávez al poder. Entonces nos damos cuenta que ellos siguen insistiendo y ellos se reciclan y se reciclan y se reciclan y tienen otra máscara y otras máscaras. ¿Y de qué escribe esto? De cómo ya no la escuela de Frankfurt, no el gramscianismo, pero sí todavía disfrazados de otra cosa, en el 90 llega el Foro de Sao Paulo, que es la renovación de todo eso que les he hablado y de cómo cogen el discurso de los derechos humanos y sobre todo del derecho y desde las facultades de derecho y lo apropian para ellos y todos los que no creamos, pensemos y opinemos como ellos somos fascistas, somos guerreristas, somos asesinos, somos lo que sea. Finalmente viene un libro que es la tercera parte del manual del perfecto idiota latinoamericano. Recuerden la segunda, El regreso del idiota. Tercero es Últimas noticias del nuevo idiota iberoamericano. Ya abren el aspecto al iberoamericano porque llega a España también. Habrá llegado Correa, habrá llegado Evo Morales, habrá llegado los Kirchner en Argentina. Y son tres libros, esa trilogía es maravillosa. Entonces, creo que queda claro el origen de cómo llegan los derechos humanos o el discurso de los derechos humanos a convertirse en un discurso casi que exclusivo de ellos y que cuando los que no pensamos como ellos invocamos los derechos humanos, por ejemplo, tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, en el sistema americano de derechos humanos que nosotros tenemos, parece ser que solamente existen izquierdos humanos. Solamente es cuando ellos lo soliciten. Porque cuando los que no pensamos como ellos pedimos que se nos reviertan, que se nos protejan nuestros derechos humanos, entonces nuestros jueces, nuestros procuradores, inclusive nuestros políticos, nuestros senadores, nuestros representantes, entonces para nosotros parece ser que no hay derechos humanos y a los que pensamos distinto parece ser que no tenemos derecho al debido proceso, no tenemos derecho a nada, ni al trabajo ni a la vida, porque la vida solamente vale si se piensa como ellos. Hasta ahí quería dejar. Último autor, acaba de morir hace un año, 2 años. Alguien que bebe mucho de ellos y que lo invocan muchísimo. A la luz de Gramsci, es otro Antonio italiano. Le dicen Tony Negri. Murió el 16 de diciembre del año 23 y lo cual nos indica que esta cooptación del discurso de los derechos humanos, y no solamente los derechos humanos, también cooptan el discurso del medio ambiente, también cooptan el discurso de las diferencias sexuales, también cooptan una cantidad de discursos, ¿cierto? El buenismo, el indigenismo, toda esa cantidad de discursos que cooptan, entonces significa que solamente existen si tienen la interpretación o la hermenéutica desde el punto de vista de ellos y nunca desde el punto de vista de nosotros. Por eso, un homosexual de derecha no tiene derechos, un negro de derecha no tiene derechos, un indígena de derecha no tiene derechos, el agua en predios de personas de derecha no es protegible, las libertades no son protegibles porque ellos tienen cooptado este discurso. Les agradezco muchísimo por la invitación. ¿Qué tan cierto es la amistad que tuvo el conservador Laureano Gómez, que eso manchó mucho a Álvaro Gómez Hurtado para que no llegara a la presidencia, su amistad y su afinidad hacia el nazismo? Y el segundo, ¿qué, qué logros se han hecho con el tema de las masacres bananeras?
porque vemos que se cumplió un aniversario, pero nadie le prestó atención. Incluso estaban concentrados más en las velitas, acá estaban en el tema de, acá en Barranquilla el tema del Junior, no, estaban en los temas nacionales, María Corina, lo que iba a estar pasando en Venezuela, pero el tema del aniversario como tal en las bananeras no, este año no tuvo ese boom. ¿Qué, qué, ¿Qué se ha hecho para decir que se diga la verdad? Gracias por la pregunta o por las preguntas. Dos cosas. Uno, en la primera, no hay ningún documento, ninguna evidencia de que el doctor Laureano Gómez tuviera cercanías al nazismo. Lo que sí hay pruebas y cercanías es sobre, gracias, sobre cercanías al franquismo. Pero, ojo, no solamente él. Si alguien hubo franquista, fue, por ejemplo, no sé si te sabes la historia de los Santos. Entonces, primer presidente del gobierno liberal, que precisamente es por la invocación que hace el representante a la Cámara Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, de la masacre de las bananeras, para conectar las dos. ¿Listo? Es Enrique Olaya Herrera. A la gente le olvida que Enrique Olaya Herrera había sido canciller de los gobiernos conservadores que acababan de acabar con la hegemonía conservadora de 44 años, ¿no? Entonces, el primer presidente liberal trabajó para los conservadores. ¿Listo? Pero llegan montados en el discurso de las bananeras, que de hecho de ahí sale también alguien de aquí de mi tierra de Medellín, la flor del trabajo, María Cano, ¿no? No sé si sabes sobre ella. Entonces, Sindicalista, señor, una sindicalista. sindicalista, sí, no, y que estaba, porque el Partido Liberal de esa época virara hacia el Partido Comunista. Esa era una de las tareas grandes de María Cano. Entonces, de Santos, que es el tercer presidente liberal, esto es, del 38 al 42, se llama Eduardo Santos. Eduardo Santos le había comprado el periódico El Tiempo a Alfonso Villegas, su suegro. Ellos tienen una sola niña, muy pequeñita, y muere, lo que significa que el presidente Eduardo Santos y su esposa Lorencita Villegas de Santos no tienen descendencia. Al no tener descendencia, toda su fortuna, que significaba mucho el periódico El Tiempo precisamente, termina pasando a sus sobrinos. Esos sobrinos son los papás tanto de Juan Manuel Santos como de Francisco Santos. No sé si te sabías esa historia. Por eso, Francisco Santos Calderón, que es primo de Juan Manuel Santos Calderón, eso uno dice, ¿por qué siendo Santos tienen los dos los mismos apellidos? Ah, porque siendo hijos de dos hermanos, esos dos hermanos se casaron con dos hermanas también. ¿Listo? Y ellos son los herederos del tiempo. Su tío, su tío, o sea, Eduardo Santos, el dueño del tiempo, un gran patricio liberal de mucha época, era franquista. Esto es, del 36, donde llega Franco, al 75, porque Franco acaba de cumplir 50 años de haber entregado el poder, no solamente Lauriano y no solamente Eduardo Santos, aquí habían franquistas de derecha y de izquierda, de derecha y de izquierda. Y lo que sí me causa mucha curiosidad sobre tu primera pregunta es si Laureano era
nazista, era pro-nazi. ¿Por qué es Laureano el mismo que envía tropas? Porque él fue el que envió al Batallón Colombia y a las dos fragatas colombianas a defender la libertad en Corea. Eso no me cuadra, ¿cierto? Porque uno es una cosa o es otra cosa, pero no las dos al mismo tiempo. Entonces, mírenme que a la gente se le olvidan esas cosas. Quien envió tropas colombianas a defender el modelo de libertad, invitado por los Estados Unidos, ¿no? Porque fue la convocatoria que hacen los Estados Unidos, habiendo nacido la ONU, acababa de nacer en el 48, también, mismo año en el que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los Estados Unidos invitan a quien los quiere acompañar en la aventura de rescatar la península coreana, y es Colombia, Laureano Gómez, presidente de Colombia, quien acompaña a los Estados Unidos. Entonces, no sé uno cómo hace para acompañar a los Estados Unidos y al mismo tiempo a los nazis. No me cuadra la ecuación. Eso es lo primero. Y lo segundo, fíjate tú que yo tengo dos cosas por decir respecto de la masacre de las bananeras. Lo primero, lo que me dice es que nadie le dio importancia este año. Al revés, yo creo que nunca había visto a un presidente que fuera a celebrar la masacre de las bananeras, a conmemorarla. Y este año se dio. ¿O no estuvo Petro en Ciénaga conmemorando la masacre de las bananeras? Yo no he visto otro presidente que haga eso, primero. Segundo, dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica, e inclusive de un estudio de hace unos 10 años, cuando se estaban cumpliendo los 90 años, el propio ejército hace un estudio. Y te puedo hacer una pregunta para ver un concepto, doctor Edier, que te veo con la mano levantada todavía, pero no sé si es la misma pregunta anterior. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dele. Sí. Doctor Edier, ¿cuántos fueron los muertos de la masacre de las bananeras? Según tú, según lo que tú conoces. Bueno, eh, Gabriel Pero García cifra, para que no alarguemos. Cifra, puntual. Yo creo que según la historia no pasaron de 100, o sea, solamente hablan de ciento y algo, 100, 300, o sea, no pasaron de 1000. Hay unos que hablan de que no pasaron de 100. Bueno, entonces yo te cuento algo. Durante cómo llegan al poder para tumbar el gobierno de Abadía Méndez, que era el gobierno de ese momento, y para que llegue Enrique Olaya Herrera. ¿Cuántos dijo Jorge Eliezer Gaitán en el debate como representante a la Cámara? No sé si has visto ese debate, la transcripción del debate. No, no, ese ha sido, Dijo miles de muertos. Y ese fue el relato que fue configurándose. Luego viene una cifra que adivina quién la crea. El realismo mágico. Esto es, García Márquez crea una cifra y que son 3.000, pero la crea el realismo mágico. Pasan 10, 15 años en la que todo el país cree que son 3.000 porque lo dijo García Márquez, y lo dice García Márquez antes de ser escritor, cuando era columnista del diario El Espectador. ¿Listo? Yo conozco bien el tema, por eso te estoy respondiendo. Entonces, como a los 15 años le toca salir al propio García Márquez a desmentir y a decir, no, hombre, o sea, los 3.000 son una libertad literaria que yo me di, pero a mí no me consta que hayan sido 3.000. Pero fíjate que pasa lo mismo que con Rawls, como lo expliqué ahorita. Entonces la gente, convenientemente, o una gente, se queda con la cifra de García Márquez y no con la corrección de García Márquez. Fíjate que es muy curioso. De hecho, García Márquez, él mismo dice, a mí no me consta el número de muertos de la masacre de las bananeras. Que es lo mismo que termina pasándole a Eduardo Galeano con las venas abiertas de América Latina. Hace una entrevista por allá como a los 10, 20 años y le preguntan,
Bueno, hablemos de su libro, Las venas abiertas de América Latina, y él dice, para el momento en que lo escribí me faltaba mucha información, yo hoy no recomendaría leerlo. Él mismo lo dice. Pero la gente convenientemente se queda con el libro y con la versión del libro. Entonces, lo que quiero que entiendan es, hay una cantidad de creación de relatos y de narrativas que funcionan muy bien. Por ejemplo, y esas las pueden buscar en internet. Por ejemplo, los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina, los 30.000 desaparecidos, finalmente alguien que creó la cifra, el mismo que la creó, termina reconociéndolo en una cámara de televisión y dice, no, a mí me tocó decir que eran 30.000. ¿Por qué? Porque venía una cantidad de recursos de Holanda a colaborarnos y yo no podía salir con que eran, no sé, 810, 13, 5.000. Yo dije 30.000 y esa cifra se regó y con esa cifra se fueron, juzgaron. Yo no estoy diciendo que no hayan sucedido muertos y que no haya sido grave el asunto. Lo que estoy diciendo es, la narrativa sobre números es más común de lo que la gente cree. Es la misma narrativa que han creado aquí con los 6.402. La misma Exactamente, narrativa. Pero como no la desvirtuamos, como no hacemos la tarea de desvirtuarla, nada. entonces se queda el número. ¿Por qué? Porque viene la teoría, y ahí vi que alguien mencionó, de Chomsky, de Goebbels y del marxismo cultural, esto es del gramscianismo. Miente, 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 que algo quedará. Así de simple. Muchas gracias, doctor Edier, por la pregunta. Veo a otra persona con la mano Gra- levantada. Dice Adela Luna. Adela, Adela Luna. Gracias, señora Nidia. Un saludo, doctor Andrés. Sí, mi pregunta, doctor Andrés, es ¿cómo diferenciar la protección legítima de los derechos humanos de la instrumentalización política del discurso? Uy, qué preguntota, qué preguntota. Esa es la clave de todo. Supremamente complejo. Pero lo primero que yo diría es que los que creemos en las libertades, los que creemos en la propiedad privada, los que creemos en la libre empresa, los que creemos en principios y valores, eh, los que creemos en el Estado de Derecho, en el rule of law, ¿cierto? Yo creo que nos tenemos que preparar supremamente bien. Porque lo que también he visto es, hay una cantidad de personas que se autoprofesan, autoeligen o autoconsagran como defensores de derechos humanos y al momento en que vamos al debate no tienen nada. Entonces, les voy a contar una anécdota personal. Me da un poquito de pudor porque ella murió, o al menos eso han dicho, pero fíjense algo. Yo me monté en un avión para la región de Urabá, no sé quién lo conoce, eh, y en el avión, son aviones muy pequeños. Y en ese avión, que son muy pequeños, que le caben, pues máximo, no sé, 12 personas, iba sentada a mi lado la ex senadora Piedad Córdoba. Entonces, la ex senadora Piedad Córdoba vio que yo llevaba un pin en mi solapa de mi universidad, donde yo me gradué, en la Pontificia Bolivariana, y ella, no sé si por hacerme conversación, me dice, ¿usted sabía que yo me gradué en esa misma universidad? Entonces yo le dije, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Sí, yo sé que usted se graduó en mi universidad y en mi facultad también. Ah, usted es abogado. Sí, señora. ¿Y qué hace por acá? ¿Y qué va a hacer Urabá? Yo le dije, yo vengo a hacer unas defensas porque soy defensor de los derechos humanos. Y ella me dijo, yo también. Usted sabe que yo soy defensor de los derechos humanos, como ella hablaba, ¿no? De forma muy, como muy tosca. Yo le dije, doctora, venga, yo le hago una pregunta que siempre me ha carcomido la cabeza. ¿Uno cómo se vuelve defensor de los derechos humanos? Y ella me dijo, no, pues, y empezó a gaguear con una pregunta tan simple como esa. Pues yo le dije, ¿dónde se inscribe uno? ¿Dónde me entregan el carnet? ¿Qué debo estudiar
para la época no existían todavía las especializaciones en derechos humanos, aquí al menos en Colombia. Y yo sé que ella no tenía ningún otro estudio más allá que ser abogada. Por eso se lo preguntaba. Pero ella no tenía ni un diplomado pues, en derechos humanos. Entonces, cuando yo vi que había como tantas falencias, yo le dije, no, pero el tema es conocer entonces, yo ya conocía el cuerpo normativo, ¿cierto? La convención, la declaración, adicionalmente, yo venía estudiando ya de tiempo atrás, no solamente los derechos humanos, sino el DIH, ¿cierto? Las convenciones de Viena, todo el cuerpo normativo, y adicionalmente, yo hacía defensas pro bono. Los que están en Estados Unidos me entienden mucho mejor, ¿cierto? Que es que hay gente que no tiene con qué defenderse, sobre todo de soldados y policías. Entonces yo le dije, es que mi defensa de los derechos humanos es porque yo hago defensas sin que me paguen, porque yo sé que hay gente que no tiene con qué pagar y sé que hay gente que necesita que se les defienda el debido proceso y que se les defienda el derecho al trabajo y cosas así. Y ella empezó a frenarse ya en lo que quería hablar conmigo, porque vio que no tenía mucho de qué hablar, a pesar de que se autoprofesaba como defensor de derechos humanos. Entonces, fue medianamente curioso, chistoso, pero ese día me dediqué a que cada foro, en cada auditorio, donde hay gente que se presenta como defensor de derechos humanos, me dediqué a investigar qué tienen como defensores de derechos humanos. Y me di cuenta que realmente hay mucho farsante. Entonces, y que a quienes defendemos derechos humanos, pero no conectamos con esas ideas, entonces les cuesta nombrarnos o nominarnos como defensores de derechos humanos. Ahí les cuento más o menos, o le trato de dar la respuesta, doctora Adela, pero sí es muy difícil. Lo primero es estudiar, estudiar y estudiar mucho. Y ahora hay muchas especializaciones, por ejemplo, la que yo estaba cursando, que apareció ahí en mi hoja de vida, defensa de los derechos humanos. Hay otras en derechos humanos simplemente, hay muchos diplomados, hay muchas formas de formarse gratis, diplomados, cursos. Ahora es más fácil que antes, esa es la verdad. Janet Ramos. Bueno, buenas noches, señora Hola, Nidia. Janet. Andrés, qué explicación tan profunda, excelente. Se nota que eres un estudioso total. Bueno, yo siempre me voy a meter con el mismo tema. Política Y no. no, no, yo Hablemos de estoy ya política no. hasta... Bueno, el mismo tema es la narrativa de derechos humanos que maneja pues la izquierda colombiana, ¿no? ¿Cómo se explica? Y pues con respecto a la fuerza pública, que es lo que siempre me ha afectado a mí como hija de militar. Entonces, ¿cómo explica el notorio doble rasero en la justicia colombiana, donde los militares presos enfrentan un castigo más severo por lo que yo llamo falsos judiciales, que los exguerrilleros con graves crímenes, afectando así la imparcialidad de la ley? Sabes que te agradezco muchísimo por la pregunta, porque si bien yo sabía que no me daba tiempo para explicar todo esto es crucial. ¿Por qué? Porque el lawfare, la guerra jurídica, que apenas están empezando a entenderla, yo llevo estudiándola desde 2003-2004, pero no soy solo yo. O sea, los gringos entendieron esto hace rato. Lo que pasa es que no nos lo contaron. Y los que nos lo contaron, acá no le creímos. Yo sí, pero la institucionalidad no lo creyó. Entonces esto es muy viejo. Esto viene por ahí de finales de los años 70, en los que entienden la fuerza y el poder del derecho. Fíjate cómo hicieron. Les voy a contar un solo ejemplito de alguien que puede ser que les haya sonado. Mónica Roa. Mónica Roa es la joven, muchacha, señora,
que demandó el artículo 122 del Código Penal colombiano, que es el aborto, en el año 2005. Pero la historia que hay detrás de eso es grandísima. Es una niña de bajos recursos económicos que no tenía cómo estudiar en la Universidad de los Andes. Le dan beca en la Universidad de los Andes. Muy pila, muy inteligente, pero con una familia disfuncional, sin recursos. La llevan a estudiar a los Andes. Y después de que la llevan a estudiar a los Andes, la envían a Estados Unidos, precisamente. Fíjate tú, a Nueva York. ¿A estudiar qué? Litigio estratégico. Y cuando vuelve, ella vuelve con esa deuda con la propia universidad. Y en la universidad, un profesor muy interesante, muy inteligente, muy famoso todavía, muy importante en la academia colombiana. Eh, lo que me cuentan a mí es que le hacen la demanda, le configuran la demanda y le arman el litigio estratégico. Esto es, mira esta demanda, demanda el artículo del aborto para que se caiga, para que la Corte Constitucional lo tumbe. Vamos a hacer foros en varias universidades. Vamos a sacar columnas, entrevistas por todo lado. Y todo eso va a presionar a los magistrados de la Corte. Adicionalmente, vamos a hacer una cantidad de cosas que llaman amicus curiae. No sé quién conoce el término, ¿cierto? Es gente que va desde las universidades, desde las facultades, a decir, yo apoyo la demanda. Entonces en la corte, en la audiencia, les dan 10 minutos para que defiendan. Entonces, la Universidad de los Andes, el Rosario, la Javeriana, eh, imagínate pues, el externado, las mejores universidades del país apoyan la demanda y llevan un profesor de Derecho Constitucional y hacen foros y hacen seminarios y escriben columnas y hacen entrevistas y los periodistas, todo eso se llama litigio estratégico. Eso respecto del aborto. Lograron despenalizar el aborto en tres situaciones. Sentencia 355 de 2006. Va a cumplir 20 años. Pero no pudieron tumbar el artículo. Lo volvieron a demandar en 2018. Y lo seguirán demandando hasta que lo tumben. Ese ejemplo que te pongo es lo mismo que han hecho con respecto a la justicia militar. ¿Listo? Entonces, le disparan y le disparan y le disparan al Código Penal Militar, le disparan a la justicia penal militar, le disparan a todo lo que tenga que ver con eso. ¿Por qué? Porque saben que el baluarte de la democracia, que los pies de esta democracia, que las columnas sobre las cuales se ha soportado la República de Colombia han sido las fuerzas militares de Colombia. Entonces, había que acabarlas, ¿cierto? Y ya vimos que fue parte del pacto secreto de La Habana. Mientras no acabaran la inteligencia militar, mientras no acabaran la aviación militar, mientras no acabaran las fuerzas especiales de las fuerzas militares, no iban a poder acabarnos. Y apenas, y lo han ido logrando. Gloria a Dios, todavía hay gente ahí guapeando, dando la lucha, pero cada vez son más pocos. ¿Por qué? Porque este gobierno empezó a sacarlos y a sacarlos, y al que medio veían, que brillaba, que sabía, que entendía que había que proteger el background de lo que se había construido en doctrina, entonces, lo han ido sacando. Y hay daños, pues, esenciales, como la cantidad de mercadeo que han hecho sobre el tema de los mal llamados falsos positivos, ¿cierto? Y el número y la narrativa del número. Entonces, si ven que todo va conectando. Y entonces es un tema de derechos humanos y es un tema, y entonces todo va conectando. Lo que pasa es que si no sabemos la historia y no la estudiamos y no profundizamos y a los que sabemos de esto no nos dejan llegar a la institucionalidad, no nos dejan dar la lucha, es muy complicado porque inclusive les voy a contar algo también, un tema personal que no me gusta hablar, pero bueno, ya que lo preguntan, como el sistema rival, por decirlo así, sabe que yo sé estas cosas,
se han dedicado a vetarme en las universidades. Entonces se han dedicado a sacarme, a quitarme las cátedras, a pesar de que he salido como el profesor mejor calificado en cada semestre en muchas universidades. Entonces no toman en cuenta la calificación y me sacan. ¿Por qué? Por temas ideológicos. Y lo sufrí y lo sigo sufriendo. Y por eso es que estos espacios son tan importantes, porque después de que quede esto grabado, y ya se me va a acabar el tiempo, eh, la importancia de difundir este tipo de contenidos. ¿Para qué? Para que otros incautos y otras personas que no entienden cómo ha funcionado esto, pues también puedan enterarse y lo sigan difundiendo. Entonces, por eso les agradezco tanto el espacio. Bien, Ultra señor. Lanza, muy complacido de tenerte por acá, por estos lares. Es Gracias, mi coronel. supremamente importante lo que tú estás haciendo, porque ayuda a generar conciencia. Conciencia no solo para mucha gente está en la parte civil, sino para otros que están con uniforme, que no entienden este cuento de la guerra prolongada y la combinación de formas de lucha. Eh, Muchas gracias por lo que estás Y haciendo por el, Colombia y por San y el Andrés. transbordo ideológico Ideológico. inadvertido. Son las Sí, tres, mi coronel, sí, para que no se sí, les señor. olvide. Transbordo ideológico inadvertido, guerra popular prolongada y combinación de todas las formas de lucha. Esos son los tres Correcto. elementos. Sí, señor. Un abrazo de la parte internacional de Acore y de la vieja guardia del Vinci. Gracias, señor. Dios le pague. Todo un honor que usted haya estado acá. De la bananera, básicamente, hay unos informes que dicen que los muertos son 29. Hay Ujú. este librito, que es bien interesante, de Memoria Histórica de la FARC, su verdadero origen, de Fernando Vargas y Erkin Vargas Gallegos, que Kemba. les pido que Vargas lo Kemba. consigan. Muy bueno. Sí, muy bueno. Yo también lo tengo en otra edición. Vargas Kemba, muy bueno. Es más, les recomiendo que busquen las conferencias de Vargas Kemba o las entrevistas de Vargas Kemba con el doctor Fernando Londoño, que por ahí él tiene varias en YouTube, para que escuchen un señor que se ha dedicado a estudiar el verdadero origen de las mal llamadas guerrillas colombianas. Lo hemos tenido aquí a él también, ¿eh? Ah, bueno, ese es maravilloso. Alexander Rabinovich. Am, ¿Cuál es su visión para el 2026, doctor Úsuga? ¿A Ay, dónde Dios. vamos? Uy, qué pregunta tan difícil. Esa sí no la había preparado para hoy, pero a ver, yo veo una cosa que me preocupa realmente. Yo siento que yo siento un desespero en la opinión pública y el desespero no nos puede llevar a cometer errores que nos cuesten mucho en el futuro. ¿Qué significa eso? Yo creo que la elección es tan importante la que vamos a tener, pero siempre están diciendo lo mismo. No, esta es la elección más importante de la historia. Yo creo que esta vez sí que es verdad, pero siento la preocupación que tengo grandísima es que la opinión pública colombiana no ha podido entender, por más que lo intento y lo intento y lo intento, no ha podido entender en mis programas con Germán Rodríguez inclusive, que mire algo tan básico, doctor Alexander. Primero es marzo que mayo. Si no obtenemos las mayorías del Congreso, no vamos a ser capaces de recuperar el país, pongamos el presidente que pongamos. ¿Por qué? Porque es supremamente importante entender eso. Si no tenemos más de 55 senadores, va a ser imposible recuperar el país. Si ahora que el Senado medio nos salvó y que la Cámara está perdida, que la Cámara está perdida, absolutamente perdida, lo que la gente no entiende es que, mire, si nosotros fuéramos como en México, por ejemplo, o en otros países, que el mismo día que elegimos presidente, elegimos Congreso, entonces uno dice, bueno, vaya y venga, estamos muy interesados en presidencia
y lo que venga con Congreso. No, pero es que aquí marzo es 2 meses y medio antes que mayo. Y como quede la configuración del Congreso, va a marcar más del 60-70% de la elección de presidente. Pero aquí seguimos peleando por temas de presidencia sin entender, sin conocer bien las listas, sin conocer las cabezas de lista, sin conocer quién va al Congreso. Y necesitamos, yo más o menos he hecho un paneo, e hice un programa con Germán Rodríguez precisamente de eso, en que 6 listas, 6 nos tienen que salvar el país. Yo no sé de cuántas, de 20 y algo, de 30 listas. 6 listas. Una, Centro Democrático. Dos, Creemos. Tres, Partido Conservador. Cuarto, Cambio Radical. Quinto, Salvación Nacional. Sexto, Oxígeno. Entre esas 6 listas tienen que meter 55 senadores y tienen que meter 88 representantes a la Cámara. Si no metemos eso, se va a complicar muchísimo la recuperación del país. Muchísimo. Pero ojalá este documento sirva para que lo entendamos y ojalá a los que están en el exterior voten por unas buenas listas y que ojalá el Eh, eh, representante de la Cámara del Exterior sea alguien de uno de esos 6 partidos. Estoy de acuerdo. Me preocupa profundamente que no haya más pedagogía al respecto por parte de estos partidos. Claro, de los propios Claramente, partidos. algunos individuos están haciendo mucho por hacer entender la importancia de esta elección al Congreso, pero los partidos siguen, no sé, como en la nube y siguen como montando a caballo al revés, no sé, es una cosa muy extraña. Y en ese orden de ideas también está la importancia de que quienes quieran ir a mayo se hagan contar en marzo. Exacto. Eso es supremamente importante, porque si no entienden que la elección de mayo se empieza a ganar en marzo, va a ser muy complicado llegar a marzo porque llegarán débiles, porque llegarán sin respaldos. O imagínese pues usted llegar un presidente con 2 senadores de él mismo. O sea, no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque va a quedar hipotecado con un Congreso que lo va a extorsionar, a decirle todo el tiempo, es que yo no voté con usted, pero ¿qué me va a dar a mí? Porque si no, no le voto ni el plan de desarrollo, pues, no le voto ni el presupuesto del año 2027. La gente no ha podido entender eso. Yo vi ahorita un programa en donde, de aquí del Atlántico, en donde el periodista se reía y él decía sobre las listas que venía aquí en el Atlántico, incluso el CD, pero se rió de casi todas, de derecha. De todas las Entonces, personas. Okay. en la U para la cámara va un man que sale de influencer como el ñato. Puro, yo no lo, este nombre yo no los conozco. O sea, no, tiene como votos de 500 votos a la cámara, entonces. O sea, está Betsy Liliana, que tuvo ahí un rollo ahí porque, no, yo fui la moza de Diomedes. Entonces, en el Partido Conservador. Entonces vemos qué seriedad están tomando los partidos. Influencers que no conocen el departamento. No, y gente sin formación aparte de eso. Porque uno dice, listo, yo no digo nada que sea un influencer, pero si usted ni siquiera tiene un recorrido social, no tiene un recorrido académico, no tiene un recorrido en el sector privado, en el sector público inclusive, no tiene que ser, ¿cierto? Pero un recorrido, algo, ¿cierto? Véndame algo como producto, porque Lo peor que todo es que va una hermana que es conocida a Andrea Valdiris, en una de las listas, van uno que es familiar de un político, pero nadie los conoce. no, un tema muy complicado. Mire, yo tengo que decirlo,
a mí me entristece mucho las listas que yo vi, las que he visto, me preocupan muchísimo. En la lista de Senado he visto gente un poco más seria, pero también veo ahí temas de gente, influencers, amigos de los dueños de los partidos. eh, y una cosa que me duele mucho, y siempre la he criticado, entonces la gente dice, pero es que eso es, como dicen en la costa, yo viví en la costa, ajá, culo addido, y no, pero a mí no me parece, mi concepto, que deba seguir operando la apellidocracia. ¿Por qué? La gente está cansada de eso. El hijo de, el nieto de, el sobrino de, y no solamente de políticos, de empresarios. Entonces, ¿por qué? El hijo del empresario que no tiene nada más que hacer, entonces va y paga tanta plata para que el partido lo meta en una lista, no sé qué, cerrada y lleguen. Yo estoy igual de preocupado que usted, no se preocupe. Precisamente por eso Ajá. es que hago la inquietud sobre Congreso, es supremamente importante y no puede llegar allá un presidente con un poco de bobos en el Congreso a que le voten todo, ¿cierto? O con gente que ni siquiera entiende a qué va a ir, en qué consiste el control político, en qué consiste la elaboración de las leyes, en qué consiste, y mire, algo me preocupa aún más, de lo más importante que va a tener el Congreso el año entrante va a ser esos 15 representantes a la Cámara que van a integrar la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde van a tener que juzgar a todos los que tienen fuero. Entonces, eso sí que es importante. Pues si eligen puros personajes sin perfil, para no decirles más cosas, va a ser muy complicado que se pueda hacer un trabajo y la reconstrucción del país, porque el país va a quedar en cenizas. Va a tocar construir de cero. El país va a quedar tremendamente mal. Me queda un minuto. Ahora, como yo estoy sin empleo, entonces me faltará lanzarme yo para... Claro, hay que intentarlo siempre. Sí, Doctora, estoy yo creo que muy ya me bueno. toca despedirme. Me Bueno, parece muy pues interesante. muchas Muy gracias. Muchas gracias por decir presente. Fue Muchísimas gracias a ustedes por la excelente este invitación. conversatorio. A Un ver Dios los cuándo bendiga a vuelves. todos. Abrazo especial. bueno, queda pendiente para Gracias. la próxima. Muchas gracias. Chao, mi coronel. Un abrazo, Dios lo bendiga.